Me dieron 81 latigazos, y cuando terminaron mi espalda ya no parecía piel humana. Parecía un mapa del infierno tallado en carne viva, una geografía de crestas, valles y sangre que nunca volvería a ser lisa. Mi nombre es Kisi, tengo 28 años, y el 3 de marzo de 1857 mi vida se partió en dos. No hablo del tipo de cambio que ocurre cuando te venden o cuando pierdes a un hijo, aunque he visto ambos. Hablo del momento en que el alma se endurece hasta convertirse en algo más frío que el hierro, algo capaz de hacer lo impensable. Ese día, 9 hombres blancos se turnaron para destruir mi cuerpo, mientras el amo de la plantación Caldwell observaba desde su caballo pura sangre, ajustándose los guantes y sonriendo levemente. 9 hombres, 9 latigazos cada uno. 81 razones por las que nunca olvidaría, nunca perdonaría, y nunca descansaría hasta haberles pagado en una moneda que ellos entendieran. Pero para que entiendan por qué hice lo que hice, tengo que llevarlos al principio, al lugar donde la tierra es tan rica que parece negra como el pecado y donde el calor del verano puede matar a un hombre antes de que toque el suelo. La plantación Caldwell se asienta en el corazón del reino del algodón de Mississippi, 24 kilómetros al sur de Vicksburg. Son 2.000 hectáreas de campos blancos que se extienden hasta donde alcanza la vista, trabajados por 300 almas esclavizadas. El amo llama a esto su fuerza laboral. Nosotros nos llamamos los condenados. La Casa Grande es un monumento al robo. Es una estructura masiva de estilo renacentista griego, con 2 pisos de ladrillo pintado de blanco inmaculado y columnas tan gruesas que se necesitan 3 hombres para rodearlas. Dicen que adentro hay alfombras importadas de Bruselas, muebles de París y un piano que costó más que 50 de nosotros juntos. Las hijas del amo practican en él todas las tardes y su música flota sobre la plantación, una melodía delicada que sirve de banda sonora a nuestra miseria. Nosotros vivimos en Las Barracas, una colección de cabañas de madera de ciprés dispuestas en filas como una ciudad en miniatura hecha de desesperación. Las paredes tienen huecos por donde entra el viento en invierno y los mosquitos en verano. Los suelos son de tierra apisonada que se convierte en barro cuando llueve. Mi cabaña está cerca del centro, lo que es una maldición porque significa que escucho todo. Los bebés que lloran de hambre, las parejas que discuten en susurros y los cantos suaves que la gente entona para consolarse antes de que el agotamiento los reclame. Nací aquí. Mi madre se llamaba Ayana. Murió cuando yo tenía 12 años, intentando traer al mundo a mi hermano, que nació muerto. Mi padre, Samuel, fue vendido cuando yo tenía 8 para pagar una deuda de juego del amo. No tengo hermanos. No tengo esposo. Rechacé cada intento del amo de emparejarme, prefiriendo la soledad al riesgo de amar a alguien que pudiera ser vendido mañana. Trabajo en los campos durante la siembra y la cosecha y en las cocinas de la Casa Grande durante el invierno. Sé cómo recoger algodón lo suficientemente rápido para evitar el látigo, cómo moverme por los espacios de los blancos siendo invisible, cómo sobrevivir. Pero también sé otras cosas. Cosas que mi madre me enseñó en la oscuridad antes de morir, cosas que las mujeres de su linaje recordaban de África, aunque nunca hubieran visto ese continente. Sé de raíces y hierbas. Sé leer las señales en la naturaleza. Cuando viene una tormenta, cuando se acerca la enfermedad, cuando la muerte camina cerca, y sé de las viejas maneras, lo que los blancos llaman brujería o vudú con desdén, pero que para nosotros es conocimiento. Es el poder que existe en un mundo diseñado para hacernos impotentes. Sin embargo, en Caldwell, el conocimiento es peligroso, especialmente con los hombres que nos vigilan. Los capataces de la plantación Caldwell son una clase especial de maldad. 9 hombres blancos contratados para extraer el máximo trabajo a través de la máxima violencia. No son plantadores ricos ni caballeros educados. Son blancos pobres a los que se les ha dado autoridad absoluta sobre cuerpos negros, y ejercen esa autoridad con el entusiasmo de quienes no tienen nada más en la vida excepto el poder de herir. Sus nombres están quemados en mi memoria como marcas de ganado. Necesito que los conozcan,
Necesito que sepan quiénes eran antes de que yo terminara con ellos. El primero era Jackson Cole, el jefe de capataces. 45 años, delgado como un látigo, con la cara curtida como cuero seco y unos ojos que miraban a las mujeres esclavizadas con un hambre que te hacía querer arrancarte la propia piel. Luego estaba Tobias Ruth, el segundo al mando. 38 años, con los dientes separados y una risa sádica que soltaba cada vez que alguien gritaba de dolor. Marcus Finch, de 32 años, era el contador del dolor. Metódico y frío, llevaba un libro de registro donde anotaba cada latigazo dado, como si estuviera contando sacos de harina. Daniel Cutter, el más joven, 29 años. Inseguro, cruel, siempre tratando de demostrar que era lo suficientemente hombre a través de una violencia excesiva. Silas Webb, 41 años, gordo y sudoroso. Bebía whisky mientras trabajaba y se volvía más violento con cada trago. Luther Crane, 35 años, el hipócrita. Citaba versículos de la Biblia mientras golpeaba a la gente, afirmando que estaba haciendo la obra de Dios al romper nuestros espíritus rebeldes. Nathaniel Bass, 43 años. El monstruo que disfrutaba haciendo sufrir a los niños. Le gustaba obligar a las madres a mirar. Raymond Pike, 37 años. Tenía una cicatriz de una pelea a cuchillo y guardaba rencores por semanas, castigando a la gente por ofensas imaginarias. Y finalmente Elijah Stone, 31 años, el cantante. Cantaba himnos alegres y melodías populares mientras usaba el látigo, haciendo que la violencia fuera aún más obscena. Estos 9 hombres controlaban cada respiración que tomábamos. Nos despertaban antes del amanecer con gritos y chasquidos de látigo. Patrullaban los campos con armas y perros. Hacían cumplir las reglas. No responder, no descansar, no mirarlos a los ojos. Yo había logrado evitar su peor atención durante 28 años. Me hice pequeña, me hice invisible, hasta el 2 de marzo de 1857. Era un lunes, principios de primavera. Mississippi es engañosamente hermoso en esa época, con flores silvestres brotando mientras nosotros nos preparamos para la temporada de siembra, que nos romperá la espalda. Estaba en el campo con otras 200 personas preparando el suelo cuando vi algo que rompió mi invisibilidad. Una niña llamada Amy, de 12 años, huérfana desde el invierno pasado, luchaba con una azada que era demasiado grande y pesada para sus manos infantiles. Estaba llorando en silencio, de esa manera que aprenden a llorar los niños esclavizados. Lágrimas corriendo, pero sin emitir ningún sonido que pudiera atraer al capataz. Pero Nathaniel Bass, el capataz que odiaba a los niños, la vio. Caminó hacia ella con esa expresión torcida de placer que los sádicos usan como máscara. «¡Niña perezosa!», gritó, su voz cortando el aire húmedo. «Lloras porque eres demasiado vaga para trabajar». Amy sacudió la cabeza frenéticamente, tratando de cavar más rápido, pero la azada se le resbaló de las manos sudorosas. Bass la agarró por el pelo, levantándola del suelo hasta que sus pies patalearon en el aire. Ella gritó, el primer sonido que había hecho, y entonces él la abofeteó. Fue un golpe con el dorso de la mano, tan fuerte que escuché el crujido del hueso o de la carne a 6 metros de distancia. Algo dentro de mí se rompió. No fue un pensamiento consciente, fue un instinto, una furia antigua que subió desde mis pies hasta mi garganta. Dejé caer mi azada y corrí hacia ellos. «¡Es solo una niña!», grité, mi voz resonando en el campo silencioso. «Déjela ir». El mundo se detuvo. 200 personas dejaron de trabajar, congeladas en el horror. Nadie le hablaba así a un capataz. Nadie interfería. Las reglas eran absolutas. Bass soltó a Amy, dejándola caer al suelo, y se giró hacia mí. Su rostro mostraba una sorpresa que rápidamente se transformó en una ira roja. «¿Qué dijiste, chica?» No podía retroceder ahora. Ya estaba hecho. «Tiene 12 años», dije temblando pero manteniéndome firme. «Esa azada es demasiado pesada. Dele algo que pueda manejar y trabajará». Los otros capataces ya se estaban moviendo hacia nosotros.
Los vi converger como lobos que huelen una presa herida. Jackson Cole, el jefe, llegó primero, con la mano ya descansando en la empuñadura de su látigo de cuero trenzado. «Esta te habló fuera de turno, Bass», dijo Cole, su voz tranquila y aterradora. «Lo hizo», respondió Bass sonriendo con malicia. «Interfirió, necesita que le enseñen una lección». La sonrisa de Cole era fea, llena de dientes amarillos. Una lección que todos puedan ver. Miró a los otros hombres que nos rodeaban. 9 capataces, un círculo de violencia. «Desnúdenla hasta la cintura», ordenó Cole. «Átenla al poste. Vamos a mostrarles a todos lo que sucede cuando olvidan que son propiedad». Me arrastraron al poste de azotes, un tronco de madera plantado en el centro del campo, visible desde todas partes, manchado de oscuro por sangre antigua. Mi vestido fue rasgado, dejándome expuesta desde la cintura hacia arriba ante los ojos de 200 hombres y mujeres. Ataron mis manos por encima de mi cabeza, la cuerda mordiendo mis muñecas, estirando mi cuerpo hasta que quedé tensa contra la madera. No podía verlos, pero podía oírlos. Escuché sus risas. Escuché el sonido de los látigos desenrollándose, el cuero golpeando el suelo para probar el peso. Jackson Cole anunció a la multitud reunida. Esta olvidó su lugar. Olvidó que no habla a menos que se le hable. Olvidó que nosotros hacemos las reglas. 9 de nosotros vamos a recordárselo. 9 latigazos cada uno. Esos son 81 en total. Y si alguno de ustedes piensa en interferir, recibirá lo mismo. Cerré los ojos y pensé en mi madre. Pensé en Emmy. El primer latigazo vino de la mano de Cole. El cuero mordió mis hombros y el dolor explotó a través de mi cuerpo, blanco y caliente, consumiéndolo todo. Grité. No pude evitarlo. El dolor era demasiado grande para contenerlo. El segundo latigazo cruzó el primero, creando una X de fuego. El tercero, el cuarto. El infierno había llegado a la tierra y estaba siendo dibujado en mi espalda. Dejé de gritar alrededor del latigazo número 20. No fue una decisión consciente. Mi voz simplemente se rompió, o tal vez mi mente decidió retirarse a un lugar donde el dolor no pudiera alcanzarla del todo. El mundo se redujo a impactos. El sonido del cuero cortando el aire. Fiu. Y el golpe húmedo contra mi carne. Clac. Empecé a contar. No contaba los golpes. Había perdido la cuenta hacía mucho. Contaba a los hombres. Me obligué a mantener los ojos abiertos, aunque el sudor y las lágrimas me cegaban. Necesitaba saber quién hacía qué. Necesitaba memorizar sus ritmos. Marcus Finch, el contador, era metódico. Golpe, pausa, golpe, pausa. La misma fuerza, la misma velocidad. Era como una máquina cosechadora, desapasionada y eficiente. Daniel Cutter, el joven inseguro, golpeaba salvajemente. Sus latigazos aterrizaban por todas partes. Hombros, costillas, espalda baja. Jadeaba con el esfuerzo, desesperado por impresionar a los mayores. Silas Webb, el borracho, olía a whisky barato y sudor rancio. Gruñía con cada impacto, poniendo todo su peso en ello. Luther Crane, el predicador, rezaba. Señor, rompe este espíritu rebelde. Señor, enseña a esta pecadora. Sus palabras sagradas se mezclaban con el sonido de mi piel abriéndose. Nathaniel Bass se reía. Eran risitas agudas, histéricas, entre latigazo y latigazo. Raymond Pike estaba en silencio, enfocado, como si estuviera saldando una deuda personal. Y Elijah Stone. Elijah cantaba. Swing low, sweet chariot. Su voz de barítono resonaba hermosa sobre la carnicería, haciendo que la violencia fuera aún más grotesca. En algún momento, dejé de sentir latigazos individuales. Mi espalda se convirtió en una sola herida continua, un fuego que consumía todo mi universo. Sentí la sangre caliente correr por mi cintura, empapando lo que quedaba de mi falda. Era vagamente consciente de que la gente en el campo estaba llorando. Escuché a alguien, tal vez la pequeña Emmy, sollozando mi nombre. El latigazo número 81 cayó. Hubo un momento de silencio absoluto. Solo se escuchaba la respiración agitada de 9 hombres y el zumbido de las moscas atraídas por la sangre fresca. «Córtenla»,
dijo la voz de Jackson Cole. Sonaba aburrido. Que alguien la lleve a la cabaña de enfermos. El resto de ustedes vuelvan al trabajo. El espectáculo terminó. Cortaron las cuerdas. Mis piernas no me sostuvieron. Me desplomé en la tierra como un saco vacío. El dolor del impacto contra el suelo me hizo perder la conciencia por un segundo. Sentí manos suaves. Sarah y Ruth, dos mujeres mayores que trabajaban en la cocina, me levantaron. «Te tenemos, niña. Te tenemos». Me arrastraron a la cabaña de enfermos, un edificio pequeño y oscuro en el borde de las barracas donde se guardaba a los moribundos. El viejo Moses, nuestro sanador, me recibió con una mirada de profunda tristeza. «Niña Kitsy», susurró examinando mi espalda a la luz de una vela, «te han destrozado. Es lo peor que he visto en 40 años. ¿Voy a morir?», pregunté. Mi voz era un graznido roto, apenas audible. «No, si puedo evitarlo», dijo Moses, ya mezclando agua con corteza de roble. «Pero tendrás cicatrices para siempre. Tu espalda nunca volverá a ser la misma». Limpió las heridas. El dolor de la limpieza fue casi peor que el de los latigazos. Grité de nuevo, un sonido ahogado en la almohada sucia. Luego aplicó una cataplasma de consuelda y llantén y me envolvió en sábanas viejas. Pasé los siguientes 3 días boca abajo, atrapada en la fiebre. En mis delirios, mi madre Ayana vino a mí. Su presencia llenó la pequeña cabaña, más real que el olor a medicina y podredumbre. Se sentó a mi lado y puso una mano fría sobre mi frente, ardiendo. «Kitsy», dijo, su voz clara como el agua, «recuerda lo que te enseñé. Recuerda las viejas maneras. Tienes un poder que ellos no pueden ver. Úsalo. No dejes que esto sea el final. Haz que sea el principio». Cuando la fiebre se rompió al 4.º día, yo era una persona diferente. La Kitsy que había intervenido impulsivamente para salvar a una niña seguía allí, pero ahora estaba acompañada por algo más. Algo frío, duro y paciente. Me di cuenta de que sobrevivir no era suficiente. Sobrevivir era pasivo. Yo quería algo más. Quería justicia. Durante las semanas de recuperación, mientras mi carne se tejía de nuevo en una red de cicatrices gruesas y feas, tracé mi plan. El viejo Moses me trajo un espejo de metal pulido una vez. Me giré con dificultad para mirar. Ahogué un grito. Mi espalda era una ruina. Crestas de piel queloide, de color rosa y púrpura, se cruzaban como raíces de árboles viejos. Estaba marcada como ganado. Cada vez que me bañara, cada vez que me vistiera, recordaría a los 9 hombres. Bien, pensé, sintiendo cómo el odio cristalizaba en mi pecho. Que las cicatrices me recuerden lo que tengo que hacer. Sabía lo que tenía que hacer. No iba a usar veneno. El veneno deja rastro y trae a la horca. No iba a usar un cuchillo. No tenía la fuerza para matar a 9 hombres. Iba a usar lo que los blancos llamaban superstición. Iba a usar el root work, trabajo de raíces. Para que el trabajo funcionara, necesitaba preocupaciones personales, personal concerns. Necesitaba objetos que llevaran la esencia de cada uno de los 9 hombres. Pelo, sangre, uñas, ropa sudada. Estos objetos crearían el vínculo espiritual entre mis muñecos y sus cuerpos vivos. Volví al trabajo en abril, asignada a las cocinas para mantenerme fuera de la vista en los campos. Me movía despacio, todavía adolorida, con la cabeza baja y los ojos en el suelo. Pero estaba cazando. La recolección duró 3 semanas. Fue un robo lento y peligroso. El primero fue Jackson Cole. Venía a la casa grande 3 veces por semana para reportar al amo. Siempre dejaba su sombrero en el vestíbulo. El sombrero tenía una banda de cuero interior rígida por el sudor y la grasa del cabello. Una tarde, mientras fingía limpiar el polvo, saqué una pequeña navaja. Corté varios cabellos grises y negros pegados al cuero, apestando a tabaco rancio. Los envolví en un trozo de tela. 1. Tobias Root, el sádico, se metió en una pelea con un trabajador del campo y terminó con sangre en el puño de la camisa. Tiró la camisa en el cesto de lavado de los capataces. Me ofrecí voluntaria para lavar esa semana.
Antes de meter la camisa en el agua hirviendo, corté el trozo de tela manchado de sangre seca. Sangre es vida. Sangre es el vínculo más fuerte. 2. Marcus Finch, el contador, a veces trabajaba en su libro de registro en el comedor mientras la familia cenaba. Una noche, dejó el libro abierto. Me acerqué para limpiar la mesa. Con dedos rápidos arranqué la esquina de una página que él había manoseado extensamente. El papel absorbe los aceites de la piel. Tenía su esencia. 3. Daniel Cutter era vanidoso. Se cortaba las uñas en la cabaña de los capataces. Fui enviada allí para entregar comida. En los 30 segundos que estuve sola, abrí su kit de aseo y robé 2 recortes de uñas de un pequeño contenedor, queratina, parte de su cuerpo. 4. Silas Webb, el borracho, a menudo se desmayaba en el granero. Una noche me deslicé dentro. Roncaba como un cerdo. Con mi navaja corté un botón de latón de su abrigo, un botón que él tocaba 1000 veces al día con sus dedos nerviosos. El metal guarda el calor y la memoria del tacto. 5. Luther Crane, el hipócrita religioso, usaba una cinta de seda como marcador en su Biblia. La tocaba constantemente mientras buscaba versículos para justificar sus palizas. Logré sacar un solo hilo de esa cinta mientras limpiaba su habitación. 6. Nathaniel Bass, el que odiaba a los niños, se cortó la mano con una herramienta de granja. Alguien le vendó la herida con un trapo y luego tiraron el trapo sucio a la basura. Esperé a que oscureciera, rebusqué en la basura y recuperé el trapo empapado en su sangre y pus. 7. Raymond Pike se afeitaba con navaja cada mañana. Vi cómo tiraba el agua del afeitado en un tazón. Esperé a que saliera. Recogí el agua turbia con restos de jabón, bigotes y piel muerta en una pequeña botella de vidrio que había robado. 8. Elijah Stone, el cantante, mascaba tabaco y escupía constantemente. Tenía un lugar favorito junto al porche donde siempre escupía. Esperé a que se fuera y recogí un puñado de tierra empapada con su saliva y jugo de tabaco. La saliva es poderosa. Lleva la voz y el aliento. 9. Para el 20 de abril tenía todo lo que necesitaba. Tenía 9 pequeños paquetes escondidos debajo de las tablas del suelo de mi cabaña. También necesitaba otros materiales: arcilla del río, hierbas específicas y, lo más importante, agujas. Pero no servían agujas de coser. Necesitaba algo fuerte, algo forjado con intención. Fui a ver a Isaac, el herrero de la plantación, un hombre inmenso, con quemaduras en los brazos y una mirada que había visto demasiado. Isaac, le dije una noche cuando la forja se estaba enfriando, necesito que me hagas algo. ¿Qué necesitas, chica? 9 agujas, de 15 centímetros de largo, de hierro endurecido, afiladas como cuchillas. Isaac dejó el martillo, me miró a los ojos y luego miró las crestas de las cicatrices visibles a través de la tela de mi vestido en la espalda. Entendió al instante. ¿Son para ellos?, preguntó en voz baja. Sí. Hubo un silencio largo. Isaac miró el fuego. Mi hija tenía 14 años cuando Nathaniel Bass la tomó, dijo, su voz carente de emoción pero cargada de peso. Ella se mató 2 meses después. Se metió al río con los bolsillos llenos de piedras. No dije nada. No había nada que decir. Isaac asintió. Vuelve mañana por la noche. Te haré esas agujas y voy a cantar sobre ellas mientras las forjo. No canciones de iglesia, canciones de antes, canciones de guerra. La noche siguiente, Isaac me entregó un paquete de tela pesada. Dentro había 9 agujas de hierro negro. Eran perfectas, frías, pesadas, con puntas que podían atravesar hueso. Están templadas en aceite, dijo Isaac. No se doblarán. Haz que paguen, Kitsi. Haz que sientan cada centímetro. Regresé a mi cabaña con las agujas apretadas contra mi pecho. Tenía la arcilla. Tenía la esencia de los 9 hombres. Tenía el hierro forjado con el dolor de un padre. Estaba lista. La noche siguiente, cerré mi puerta, colgué una manta sobre la ventana para ocultar la luz de la vela y saqué la arcilla roja. Era hora de empezar el trabajo.
Comencé el trabajo la noche del viernes 24 de abril. Elegí ese día porque el agotamiento de la semana laboral pesaba sobre la plantación como una manta de plomo. Los perros guardianes dormían, los capataces bebían en sus cabañas y el silencio era mi único testigo. Cerré la puerta de mi cabaña con la tranca de madera. Colgué una manta gruesa sobre la única ventana, bloqueando cualquier rendija de luz que pudiera traicionarme. Encendí una sola vela de cebo y la coloqué en el centro de mi pequeña mesa de madera. Saqué la arcilla roja que había recogido de la orilla del río. Estaba húmeda, fría y pesada. Olía a tierra antigua y a agua estancada. Empecé a amasarla. Mis manos, callosas por años de recoger algodón y fregar suelos, trabajaron la tierra con una delicadeza que no sabía que poseía. Amasé, doblé y presioné sacando las burbujas de aire, calentando el barro con mi propio calor corporal. Mientras mis manos trabajaban, mi boca susurraba las intenciones. No eran oraciones a un Dios cristiano que parecía haberse olvidado de nosotros. Eran mandatos a las fuerzas más antiguas. «Ustedes son los cuerpos de los hombres que me hirieron», susurré al barro. «Ustedes son los recipientes que llevarán mi justicia. Lo que yo haga aquí, sucederá allá. Como es abajo, es arriba». Dividí la arcilla en 9 montículos iguales. No estaba creando arte. No necesitaba que se parecieran a ellos físicamente. Necesitaba que fueran ellos espiritualmente. Empecé con el primero, Jackson Cole. Formé una figura tosca, cabeza, torso, brazos, piernas. Mientras alisaba la cabeza del muñeco, tomé el pequeño paquete de tela que contenía los cabellos robados de su sombrero. Con mi pulgar, presioné los cabellos grises y negros profundamente dentro de la arcilla húmeda del cráneo del muñeco, sellando la grieta después. «Tu mente está aquí, Jackson», murmuré. «Tu orgullo está aquí». Marqué con un palo afilado una línea que corría por la espalda del muñeco, desde la base del cuello hasta la cintura, la columna vertebral, el eje de la vida, el objetivo. Envolví el muñeco con hilo negro, atándolo, restringiéndolo, y lo dejé a un lado. Tobias Ruth, el sádico. Mientras formaba su cuerpo, visualicé su sonrisa con los dientes separados. Tomé el trozo de tela manchado con su sangre seca. Lo doblé y lo introduje en el pecho del muñeco de arcilla, justo donde estaría el corazón, si tuviera uno. La sangre es el vínculo más fuerte. Sangre llama a sangre. Marqué su columna. Lo envolví en hilo negro. Marcus Finch, el contador. El papel arrancado de su libro de registro, impregnado con la grasa de sus dedos y la tinta de sus mentiras, fue introducido en la cabeza del muñeco. Sus pensamientos, sus números, sus registros, ahora eran míos. Daniel Cutter, el joven vanidoso. Sus recortes de uñas afilados como pequeñas garras fueron empujados dentro del torso de arcilla. Partes de su cuerpo que habían crecido alimentadas por su sangre ahora eran la semilla de su destrucción. Silas Webb. El botón de latón de su abrigo, cálido y suave, fue presionado en el vientre del muñeco. El metal guarda la memoria. Luther Crane. El hilo de su marcador de Biblia fue enrollado alrededor del cuello de su muñeco. La misma religión que usaba para oprimirnos ahora lo ahogaría. Nathaniel Bass. El trapo con la sangre y el pus de su mano herida fue mezclado con la arcilla de su muñeco. Su dolor pasado alimentaría su dolor futuro. Raymond Pike. El agua turbia de su afeitado, llena de piel muerta, fue pintada sobre la cara del muñeco, dejando que la arcilla absorbiera su esencia. Elijah Stone. La tierra empapada con su saliva y tabaco fue introducida en la boca del muñeco. Su voz, su canto, su aliento, atrapados en el barro. Para la medianoche, los 9 muñecos estaban alineados en mi mesa. Parecían inofensivos, trozos de barro secándose, pero el aire en la cabaña había cambiado. Se sentía denso, eléctrico, como el aire antes de una tormenta eléctrica cuando el vello de los brazos se eriza. Los objetos no eran solo barro, zumbaban con una conexión invisible. Eran radios sintonizadas con 9 frecuencias específicas, pero aún no estaban listos.
Necesitaban secarse, necesitaban endurecerse para convertirse en piedra, igual que mi corazón, y necesitaban la consagración. Esperé 3 días. La arcilla se secó lentamente en la humedad de Mississippi, volviéndose de un rojo pálido y duro. Esperé a la luna nueva, la noche del 29 de abril, la noche en que el cielo es negro y el velo entre los mundos es delgado como papel de fumar, la noche de la justicia oscura. Esa noche preparé mi cabaña como un templo. Barrí el suelo de tierra hasta dejarlo inmaculado. Con una mezcla de sal y tierra de cementerio, robada de la tumba de un hombre que había muerto a golpes hace 10 años, tracé un círculo en el suelo. Dentro del círculo, coloqué 3 velas en forma de triángulo, una blanca en la punta para la claridad, una negra a la izquierda para el poder sobre la muerte, y una roja a la derecha para la acción y la sangre. En el centro del triángulo, coloqué los 9 muñecos en un círculo, mirando hacia afuera como los radios de una rueda macabra. Encendí las velas. La llama blanca parpadeó. La negra ardió con una luz azulada. La roja chisporroteó. Vertí ron barato en el suelo como ofrenda. El olor dulce y acre llenó la habitación. Papa Legba, abridor de caminos, guardián de las encrucijadas, susurré, mi voz temblando ligeramente. Te llamo como testigo. Abre el camino para que fluya la justicia. Sentí una corriente de aire frío, aunque la puerta y la ventana estaban cerradas. Barón Samedi, señor del cementerio, guardián de los muertos. Mi cuerpo fue asesinado pero no enterrado. Ayúdame a enterrar a los que lo mataron. Esili Dantor, madre feroz, protectora de los heridos con cicatrices. Fui marcada por la violencia. Ayúdame a marcar a los violentos. Las llamas de las velas crecieron, estirándose hacia el techo. Las sombras en las esquinas de la cabaña parecieron alargarse y moverse. No estaba sola. Puse mis manos sobre los muñecos, marionettes de Justice, títeres de la ley. Sentí la vibración bajo mis palmas. El barro estaba frío, pero irradiaba una energía latente. Tomé el paquete de tela de Isaac, saqué la primera aguja, hierro negro, 15 centímetros, afilada por un padre en duelo, cantada con canciones de guerra. La sostuve sobre la llama de la vela roja hasta que la punta se calentó, no al rojo vivo, pero sí lo suficiente para sentir el calor. El fuego purifica, el fuego activa. Esta aguja es para Jackson Cole. Visualicé su cara, sus ojos fríos. Su orden, 81. Coloqué la punta de la aguja en la espalda del primer muñeco, justo en el centro, donde las vértebras lumbares se encuentran con la cintura, el punto de apoyo del cuerpo, el lugar que controla las piernas. Empujé. La arcilla estaba dura, seca. Debería haber sido difícil. La aguja debería haberse doblado o la arcilla haberse agrietado, pero la aguja entró. Se deslizó dentro del barro endurecido con una suavidad aterradora, como si estuviera entrando en carne blanda. Y en el momento en que la aguja penetró, sentí algo. Fue una sacudida física que recorrió mi brazo hasta el hombro. Sentí una resistencia al otro lado. No resistencia del material, sino resistencia espiritual. Sentí por una fracción de segundo la sorpresa dormida de un hombre a 1 kilómetro de distancia. Sentí una conexión cerrarse, como un interruptor que se apaga. Empujé la aguja hasta que solo quedó 1 centímetro fuera. Estaba hecho. Jackson Cole estaba clavado. Tomé la segunda aguja. Esta aguja es para Tobias Ruth. Esta aguja silencia tu risa. Empujé. La misma sensación. La aguja mordió la columna de arcilla, cortando el flujo de energía. Tercera aguja. Marcus Finch. Esta aguja interrumpe tus cálculos. Cuarta. Daniel Cutter. Esta aguja prueba tu debilidad. Quinta. Silas Webb. Esta aguja te pone sobrio. Sexta. Luther Crane. Esta aguja te enseña humildad ante un poder real. Séptima. Nathaniel Bass. Esta aguja protege a cada niño que quisiste herir. Octava. Raymond Pike. Esta aguja te convierte en el blanco. Novena. Elijah Stone. Esta aguja termina tu canción. Cuando la novena aguja entró en el noveno muñeco,
Las 3 velas se apagaron simultáneamente. La cabaña quedó sumida en la oscuridad absoluta, densa y pesada. El olor a ozono y cera caliente flotaba en el aire. Me quedé sentada en la oscuridad, respirando agitadamente. Mis manos temblaban, no de miedo, sino por la descarga de energía que había canalizado. Esperé a que mis ojos se adaptaran. A la luz de la luna que se filtraba por las grietas de las paredes, vi los 9 muñecos. Parecían erizos extraños, cada uno con una espina de hierro negro sobresaliendo de su espalda. Ya no eran muñecos, eran prisiones. Con movimientos reverentes, tomé los muñecos uno por uno y los coloqué dentro de una caja de madera que había construido con tablas de desecho. Los empaqué con musgo español para que no se movieran. Cubrí todo con un paño negro. Levanté la tabla suelta del suelo debajo de mi catre. Coloqué la caja en el hueco oscuro, sobre la tierra fría. «Quédense ahí», susurré. «Mantengan la conexión. No suelten, no dejen ir». Volví a colocar la tabla. Arrastré mi catre encima. Limpié el círculo de sal. Enterré los restos de las velas. Fregué el suelo con agua y vinagre. Para cuando el primer indicio del amanecer tocó el cielo del este, mi cabaña volvía a ser la habitación pobre y sencilla de una esclava. Pero debajo de mí dormía una maldición de hierro y barro. Me acosté en mi catre, exhausta hasta la médula, pero no pude dormir. El 30 de abril de 1857 amaneció claro y silencioso. Esperé. Esperé el sonido habitual. La campana de bronce grande que Jackson Cole tocaba cada mañana a las 05:00 en punto para despertar a los condenados. Cole se enorgullecía de su puntualidad. Nunca fallaba. Era el primero en levantarse, el primero en gritar. Las 05:00 llegaron. El aire estaba quieto, los pájaros cantaban, pero la campana no sonó. Las 05:10, silencio. Las 05:15. Escuché una puerta abrirse de golpe en la distancia. Escuché la voz de Tobias Root gritando, no con ira, sino con pánico. «¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme! ¡Es Jackson!». Una sonrisa lenta, fría y terrible se extendió por mi rostro en la oscuridad de mi cabaña. La aguja había encontrado su blanco. El trabajo había comenzado. El 30 de abril, el sol salió sobre la plantación Caldwell, pero el orden del mundo no salió con él. La ausencia de la campana a las 05:00 fue el primer aviso. El segundo fue el grito de Tobias Root. Desde mi cabaña escuché el alboroto. No salí corriendo. Una esclava que muestra demasiada curiosidad por los problemas de los blancos termina cargando con la culpa. Me quedé en mi puerta, barriendo el polvo inexistente del umbral, observando con el rabillo del ojo. Tobias Root salió de la cabaña de Jackson Cole pálido como un fantasma, gritando por el doctor. 2 sirvientes de la casa corrieron hacia allí. Minutos después sacaron a Cole. No caminaba. Lo arrastraban. Sus piernas colgaban inertes, arrastrando las puntas de las botas por la tierra, dejando 2 surcos paralelos en el polvo. Lo subieron a una carreta y se lo llevaron a la casa grande. El chisme en las barracas viaja más rápido que el cólera. Para el mediodía todos sabíamos la verdad. Jackson Cole se había despertado paralizado. No había dolor, no había entumecimiento previo. Simplemente, al intentar poner los pies en el suelo, sus piernas se habían negado a obedecer. Estaban muertas. Carne caliente y viva al tacto, pero desconectada de su cerebro. Podía mover los brazos, girar el cuello, maldecir a Dios y al diablo, pero de la cintura para abajo era una estatua. El doctor Pritchard, el médico personal del amo Caldwell, pasó 4 horas con él. Lo pinchó con agujas, le quemó las plantas de los pies con una vela, le golpeó las rodillas con un martillo de plata. Nada. «Es imposible», se le escuchó decir en el porche. «Su columna está intacta. No hay fiebre, no hay signos de apoplejía. Es como si alguien hubiera cortado los cables por dentro». El amo Caldwell estaba furioso. Perder a su jefe de capataces en plena temporada de siembra era un desastre económico. Nombró a Tobias Root como jefe temporal y ordenó que el trabajo continuara. «Seguramente comió algo en mal estado», dijo el amo. «Se le pasará mañana». Pero no se le pasó. Y no fue el único.
El 1 de mayo, la esposa de Tobias, Ruth, despertó a la mitad de la plantación con sus alaridos. Ruth se había levantado para usar el orinal nocturno. Sus piernas simplemente se doblaron bajo su peso como tallos de trigo cortados. Cayó al suelo golpeándose la barbilla y tuvo que arrastrarse de vuelta a la cama usando solo la fuerza de sus brazos, llorando de terror. El doctor Pritchard volvió. El mismo diagnóstico: parálisis motora completa de las extremidades inferiores. Causa desconocida. El pánico comenzó a burbujear en la casa grande. 2 hombres sanos y fuertes, paralizados en 2 días consecutivos con síntomas idénticos. El 2 de mayo, le tocó a Marcus Finch. Lo encontraron sentado en el borde de su cama, mirando sus piernas inmóviles con la misma expresión vacía con la que miraba sus libros de contabilidad. Tenía su libro de registro abierto en el regazo, como si estuviera tratando de encontrar el error aritmético en su propia anatomía. No gritó, simplemente se quedó allí, en silencio, aceptando que su cuerpo había entrado en bancarrota. El 3 de mayo, Daniel Cutter, el joven cruel. Este no tuvo dignidad. Lloró como un niño pequeño, gritaba por su madre, rogaba que alguien le cortara las piernas porque sentía que pesaban toneladas. El 4 de mayo, Silas Webb se despertó con resaca y parálisis. Al principio pensó que era el alcohol. Se bebió media botella más para curarse. No funcionó. Sus piernas de borracho ya no lo llevarían a ninguna parte. Para el 5 de mayo, la plantación estaba en un estado de histeria colectiva. 5 capataces caídos en 5 días. El amo Caldwell trajo a 3 médicos más desde Vicksburg y Nueva Orleans. Hombres de ciencia con maletines de cuero y títulos universitarios. Examinaron a los 5 hombres. Discutieron, se gritaron. ¿Es polio?, preguntó uno. Demasiado rápido, sin fiebre. ¿Envenenamiento por plomo? ¿Arsénico? No hay otros síntomas, solo las piernas. Es histeria, sugirió otro. Se están sugestionando unos a otros. Pero la histeria no explica por qué un hombre no siente una aguja clavada en el muslo. Luther Crane cayó el 6 de mayo. El predicador. Inmediatamente declaró que era un castigo bíblico. El Señor me ha derribado, gemía desde su cama, como a Saulo en el camino a Damasco. Pero Saulo quedó ciego, y yo he quedado cojo. Nathaniel Bass, el monstruo de los niños, cayó el 7 de mayo. Fue el primero en decir la palabra prohibida en voz alta. «¡Es brujería!», chilló mientras lo cargaban. «¡Es una de esas negras! ¡Nos han maldecido!». Nadie le creyó oficialmente. Los blancos no creían en maldiciones. Pero vi el miedo en los ojos del amo Caldwell. Vi cómo miraba hacia las barracas, preguntándose qué clase de poder invisible se estaba gestando en la oscuridad. Raymond Pike cayó el 8 de mayo. Acusó a todos sus enemigos de haberlo envenenado. Y finalmente, el 9 de mayo, Elijah Stone. El cantante se despertó, intentó levantarse y cayó de bruces. Su canción terminó. 9 días, 9 hombres, 9 columnas vertebrales desconectadas. La simetría era perfecta. Era matemática divina. Los 9 hombres paralizados fueron trasladados a un granero convertido en hospital improvisado. Yacían en filas de catres, atendidos por sus esposas y enfermeras contratadas. Hombres que habían construido sus identidades sobre la dominación física, sobre la capacidad de infligir dolor y moverse con impunidad, ahora estaban reducidos a la infancia. Necesitaban ayuda para comer, necesitaban ayuda para limpiarse, necesitaban ayuda para girarse. En las barracas el ambiente era eléctrico. Nadie decía nada en voz alta. El silencio era nuestra protección. Pero las miradas lo decían todo. Sabían. Reconocían el trabajo espiritual cuando lo veían. 9 hombres que habían participado en mi tortura. 9 hombres caídos. La gente empezó a dejarme espacio cuando caminaba. Me traían la mejor comida. Me miraban con una mezcla de terror y reverencia sagrada. El viejo Moses vino a verme una noche. Se sentó en mi puerta fumando su pipa. «Están hablando, Kissy», dijo en voz baja. «Deja que hablen. Dicen que fuiste tú. Dicen que tienes la mano pesada». Me giré para mirarlo.
Crees en maldiciones, Moses. Él sonrió mostrando sus encías rosadas. Creo en la justicia, y creo que eres la mujer más peligrosa de este condado. Esos hombres se lo merecían. No dije nada, solo toqué el suelo de madera bajo mis pies, sabiendo que justo debajo, en la oscuridad fresca de la tierra, 9 agujas de hierro mantenían su vigilia eterna dentro de 9 cuerpos de arcilla. Para junio la ciencia se había rendido y la ley había entrado en juego. El sheriff Marston llegó desde Vicksburg. Era un hombre voluminoso, con chuletas grises y ojos de cerdo que habían visto demasiada crueldad como para sorprenderse por algo. Entrevistó a todos. Buscó venenos en las cocinas. Interrogó a los sirvientes bajo amenaza de látigo. No encontró nada. No había arsénico, ni estricnina, ni raíces venenosas en la comida. Finalmente, vino a por mí. Yo estaba trabajando en el jardín de la casa grande, arrancando malas hierbas, cuando su sombra cayó sobre mí. «Tú eres Kissy», dijo. No fue una pregunta. Me levanté despacio, limpiándome las manos en el delantal. «Sí, señor. Tú eres la que recibió 81 latigazos en marzo». «Sí, señor». «Casi te matan». «Sí, señor». Caminó a mi alrededor, observándome como si fuera un caballo de feria o un sospechoso de asesinato. «Y ahora, curiosamente, los 9 hombres que te azotaron no pueden caminar. Es una coincidencia muy grande, ¿no crees?» Mantuve la cabeza baja, los ojos fijos en sus botas llenas de polvo. «No sé nada de coincidencias, señor. Solo soy una trabajadora del campo. ¿Sabes de vudú?», escupió la palabra como si fuera veneno. «¿Sabes de brujería africana?». «No sé nada de eso, señor. Soy cristiana. Voy a la capilla los domingos». El sheriff se acercó tanto que pude oler el tabaco rancio en su aliento. «Creo que mientes, chica. Creo que hiciste algo. No sé cómo, pero lo averiguaré, y cuando lo haga te veré colgada». Se giró hacia sus ayudantes. «Registren su cabaña. Desármenla. Si encuentran un hueso, una pluma o una bolsa de raíces extraña, la queman y a ella también». Mi corazón dio un vuelco, pero mi cara permaneció inmóvil como una máscara de madera. La caja estaba bien escondida. Debajo del catre, debajo de una tabla suelta que había cubierto con tierra y paja. Tendrían que saber exactamente dónde buscar. Los ayudantes destrozaron mi cabaña, volcaron mi catre, vaciaron mi escasa ropa, arrancaron tablas del techo, levantaron algunas tablas del suelo al azar. Estuvieron 1 hora buscando. Yo esperaba afuera con las manos cruzadas, rezando a Papa Legba para que confundiera sus ojos. Salieron con las manos vacías. «Nada, sheriff, solo hierbas de cocina y un peine roto». El sheriff Marston me miró con frustración pura. Sabía que yo era culpable. Lo sentía en sus huesos. Pero la ley de los blancos necesita pruebas físicas, y yo operaba en un plano donde la física no aplicaba. «Tengo los ojos puestos en ti», amenazó antes de irse. «Un paso en falso, Kissy. Uno solo». El amo Caldwell estaba atrapado. Sospechaba de mí, por supuesto. Era imposible no ver la conexión. Pero sin pruebas, no podía matarme. Si mataba a una esclava sin justificación legal, mientras había una investigación en curso sobre 9 hombres blancos paralizados, atraería demasiada atención. Además, tenía miedo. Si yo podía paralizar a 9 hombres sin tocarlos, ¿qué podría hacerle a él? Una semana después, Caldwell me llamó al porche trasero. No me miró a los ojos. «Te voy a vender», dijo. «Te vas a Georgia, a una plantación llamada Willow Creek, cerca de Atlanta. Te vas en 2 semanas». Era su solución cobarde. Deshacerse de la bruja, recuperar algo de dinero, aunque mi valor había bajado por las cicatrices, y alejar el problema. Pero antes de irme, sucedió algo extraordinario. Los 9 capataces, acostados en sus catres en el granero hospital, tuvieron una reunión. Estaban desesperados. La medicina había fallado. La religión había fallado. Solo quedaba lo imposible. Juntaron sus ahorros, todo el dinero que habían ganado rompiendo espaldas negras. Enviaron una oferta a través del amo Caldwell. «Me han pedido que te diga algo»,
dijo el amo con voz avergonzada. Ofrecen $900, 100 por cada uno. Sí, si deshaces lo que hiciste, si los curas. Me quedé mirando al hombre que era dueño de mi cuerpo, pero no de mi alma. Estaban admitiendo su derrota. Estaban admitiendo que creían en mi poder y estaban tratando de comprarme. Amo, dije suavemente, si yo tuviera ese poder. Y si lo hubiera usado porque esos hombres me despellejaron viva por defender a una niña, ¿por qué iba a deshacerlo por dinero? Es mucho dinero, Kissy. Podría arreglar que compraras tu libertad con eso. Era una mentira y ambos lo sabíamos. En Mississippi, un esclavo no podía comprar su libertad tan fácilmente, y menos con dinero obtenido de extorsionar a hombres blancos. Me quitarían el dinero y me colgarían. Ese dinero está manchado, dije. Ese dinero se ganó con sangre. No lo quiero. Y sobre la cura, dígales que no hay cura para la justicia. Dígales que disfruten de sus camas. Yo disfruté de la mía cuando mi espalda sangraba. Caldwell me miró con una mezcla de horror y respeto. Eres una criatura rencorosa. Soy una criatura justa, amo. Rechacé la oferta. Los 9 hombres recibieron mi respuesta en sus camas de dolor. Lloraron, maldijeron, pero no caminaron. El 15 de junio de 1857 fui encadenada a una cuerda de prisioneros, un cofle, para el largo viaje a Georgia. Caldwell pensó que al enviarme lejos, la maldición se rompería. Pensó que la magia necesitaba proximidad. Se equivocaba. La magia simpática no conoce la distancia. El vínculo no es espacial, es esencial. Mientras las agujas de hierro siguieran clavadas en la arcilla roja, y mientras la arcilla roja siguiera escondida en la oscuridad de la tierra de Mississippi, esos hombres no se moverían. Me fui con casi nada. Solo la ropa que llevaba puesta y un pequeño secreto cosido en el dobladillo de mi vestido, un trozo de papel con los símbolos de los 9 hombres. Caminé hacia Georgia con la cabeza alta. Dejé atrás una plantación en ruinas, un amo aterrorizado y 9 hombres que pasarían el resto de sus vidas mirando el techo, atrapados en los cuerpos que habían usado como armas. El viaje fue duro, pero mis pasos eran ligeros, porque cada vez que mis pies tocaban el suelo, sabía que había 9 pares de pies en Mississippi que nunca volverían a hacerlo. La plantación Willow Creek, en Georgia, era más pequeña que Caldwell, pero la crueldad tiene el mismo sabor en todas partes. El nuevo amo, Edmund Harper, era un hombre más joven, menos interesado en el sadismo recreativo, pero igual de brutal cuando se trataba de las cuotas de algodón. Trabajé en los campos de tabaco bajo el sol abrasador de Georgia. Mantuve la cabeza baja. No hablé de vudú, no hablé de agujas. Me convertí, una vez más, en una sombra silenciosa. Pero mis oídos siempre estaban abiertos. La red de la vid, The Grapevine, es el sistema de noticias de los esclavizados. Conecta plantaciones a través de cientos de kilómetros mediante susurros, conductores de carretas, esclavos alquilados y viajeros negros libres. Las noticias viajan despacio, pero viajan, y yo estaba esperando noticias de Mississippi. En agosto de 1857, 2 meses después de mi llegada, escuché el primer rumor. Un conductor de carretas que traía suministros desde Alabama mencionó una historia extraña sobre una plantación cerca de Vicksburg donde la maldición de Dios había caído sobre los blancos. Dicen que 9 hombres están en cama, le susurró a uno de los trabajadores del establo mientras yo fingía arreglar una brida cerca. Dicen que no pueden mover ni un dedo del pie. Los médicos dicen que es una plaga nueva, pero solo afecta a los capataces. Sonreí hacia adentro. La magia funcionaba. La distancia física no significaba nada para el espíritu. Mientras esas agujas de hierro siguieran incrustadas en la arcilla roja debajo de mi vieja cabaña en Mississippi, esos hombres eran prisioneros de sus propios cuerpos. Para octubre las noticias se volvieron más oscuras. La parálisis no era lo único que los atormentaba. La mente se rompe cuando el cuerpo se convierte en una jaula. Escuché que Tobias Root, el sádico que se reía del dolor ajeno, había intentado ahorcarse. Su esposa lo encontró a tiempo, colgando de una sábana atada al poste de la cama.
pataleando inútilmente con piernas que no respondían. Ahora lo vigilaban las 24 horas, no para protegerlo, sino para evitar que escapara de su castigo. Escuché que Raymond Pike, el hombre de los rencores, había intentado pegarse un tiro, pero sus manos temblaban tanto por la furia y la impotencia que solo logró volarse parte de la oreja. En 1858 llegó la primera esquela. Marcus Finch, el contador frío y metódico, había muerto. No murió por la parálisis directamente, murió de neumonía. Estar acostado inmóvil durante meses debilita los pulmones, los fluidos se acumulan, la respiración se vuelve superficial. Se ahogó en sus propios fluidos corporales, incapaz de sentarse para toser sin ayuda. Tenía 40 años, uno caído. Quedan 8. Viví en Willow Creek durante 3 años. Trabajé, sobreviví y ocasionalmente realicé curaciones menores para otros esclavos, emplastos para cortes, tés para la fiebre. Mi reputación me había seguido como un fantasma. La gente susurraba que yo era la mujer que había roto 9 columnas vertebrales sin tocar una sola espalda. Algunos me temían, otros me buscaban para pedir trabajos oscuros contra sus propios amos. Me negué siempre. La justicia es una cosa, les decía. La venganza por encargo es otra. Lo que hice en Caldwell fue un pago de deuda. No abro esa puerta por capricho. En 1860, el aire cambió. El país se estaba fracturando. Se hablaba de secesión, de Lincoln, de guerra. Podía sentir la tensión en los blancos, el miedo. Sabían que si el sistema colapsaba, nosotros éramos muchos más que ellos. En 1861, la guerra llegó. Y con ella, el caos que yo había estado esperando. La guerra civil fue el fin del mundo para ellos y el comienzo del mundo para nosotros. En Willow Creek, los hombres blancos jóvenes se fueron a luchar para defender su derecho a poseernos. La plantación quedó a cargo de ancianos y mujeres. La disciplina se desmoronó. Los esclavos empezaron a huir en la noche, dirigiéndose al norte, hacia las líneas del ejército de la Unión. Yo esperé. No quería correr y ser capturada por patrullas confederadas. Esperé a que la guerra viniera a mí. En 1863, las fuerzas de la Unión se acercaron a Atlanta. El sonido de los cañones era un trueno constante en el horizonte. Una noche de julio, simplemente me fui. No corrí, caminé. Salí por la puerta principal de la plantación, mientras el capataz anciano dormía con una escopeta en el regazo. Nadie me detuvo. Caminé hasta encontrar un campamento del Ejército Azul. Me convertí en contrabando de guerra. Trabajé para la Unión como lavandera y enfermera. Vi cosas terribles en los hospitales de campaña. Hombres destrozados por cañones, miembros amputados apilados como leña. Pero por primera vez en mi vida, me pagaban. Poco, pero era mío, y nadie tenía derecho a latigarme. La guerra terminó en 1865. Era libre. Tenía 36 años. Mientras miles de libertos se dirigían al norte, a Chicago o Nueva York, yo tomé una decisión diferente. Compré un pasaje en un barco de vapor y bajé por el río. Regresé a Mississippi. Regresé a Vicksburg. Vicksburg estaba en ruinas, destruida por el asedio del General Grant, pero estaba viva. Me establecí en un pequeño barrio de libertos, en las afueras de la ciudad. Alquilé una habitación, puse un letrero. Kissy, hierbas y curaciones. Oficialmente, era costurera y herbolaria. Extraoficialmente, era una root worker, una practicante respetada. La gente venía a mí para curar el cuerpo y el espíritu, pero tenía una cuenta pendiente. En 1866, un año después de la guerra, hice el viaje a la plantación Caldwell. El lugar era un fantasma de lo que había sido. La casa grande había sido quemada por soldados de la Unión. Solo quedaban las columnas ennegrecidas y chimeneas solitarias, apuntando al cielo como dedos acusadores. Los campos de algodón estaban llenos de maleza. Las barracas estaban vacías, la madera pudriéndose. Caminé entre las ruinas como una turista en mi propio infierno. Encontré el lugar donde había estado mi cabaña. El techo se había derrumbado, pero el suelo seguía allí. Con una barra de hierro que encontré en los escombros, levanté las tablas podridas del suelo. Mi corazón latía con fuerza.
¿Estarían allí? ¿Alguien las habría encontrado? Aparté la tierra y la paja podrida. Allí estaba, la caja de madera tosca. La madera estaba húmeda y deformada, pero intacta. La abrí. Los 9 muñecos de arcilla me miraron desde la oscuridad. Estaban cubiertos de moho, pero duros como piedras. Y en sus espaldas, oxidadas pero firmes, las 9 agujas de hierro seguían clavadas profundamente en sus columnas vertebrales. «Hola de nuevo», susurré. No saqué las agujas, no rompí los muñecos. Cerré la caja, la envolví en un paño nuevo y me la llevé a Vicksburg. La guardé en el fondo de mi armario, bajo llave. La guerra había terminado, la esclavitud había terminado, pero mi sentencia sobre esos hombres no tenía indulto. Durante la década de 1860 y 1870, las noticias de las muertes llegaron a mí en Vicksburg como hojas caídas en otoño. Lenta, inevitablemente. Nathaniel Bass, el monstruo de los niños, murió en 1862. Su casa se incendió durante una escaramuza de la guerra. Su familia huyó. Él no pudo. Se quemó vivo en su cama, gritando, incapaz de arrastrarse hacia la puerta. Justicia de fuego. Silas Webb murió en 1865. La fiebre amarilla barrió el condado. Su cuerpo, debilitado por años de inmovilidad y alcohol, no pudo luchar. Murió ahogándose en su propio vómito negro. Daniel Cutter murió en 1867. Las llagas de decúbito, úlceras por presión, en su espalda y nalgas se infectaron. La gangrena entró en su sangre. Murió podrido en vida. Jackson Cole, el jefe, murió en 1869. Un derrame cerebral masivo. Ya estaba medio muerto. El derrame solo apagó la mitad superior que le quedaba. Luther Crane, el predicador, murió en 1871, neumonía. Pasó sus últimos días citando el Apocalipsis, aterrorizado por el infierno que sabía que le esperaba. Quedaban 4. En 1873 recibí una noticia extraña. Había un hombre blanco en el hospital de caridad de Vicksburg, un indigente paralítico que estaba muriendo de insuficiencia cardíaca. Su nombre era Elijah Stone, el cantante. Fui al hospital. Entré en la sala de indigentes, llena del olor a desinfectante y muerte. Lo encontré en una cama en la esquina. Estaba viejo, gris, demacrado, pero reconocí sus ojos. Me acerqué a su cama. Él abrió los ojos y me miró. Parpadeó, confundido al principio, y luego vi el reconocimiento golpear su rostro. «Tú», graznó, «la mujer de Caldwell. Kissy». «Soy yo, Elijah». Me senté en la silla junto a su cama. «¿Fuiste tú?», dijo. No era una pregunta. «Fui yo». «¿Por qué?», preguntó con lágrimas llenando sus ojos. «¿Por qué no lo deshiciste? Ofrecimos dinero». «El dinero no compra piernas nuevas, Elijah. He vivido en el infierno 16 años», susurró. «No puedo moverme. No puedo trabajar. Mi familia me abandonó. Soy un mendigo». No fue suficiente. Lo miré. Recordé su voz cantando Swing Low mientras el látigo cortaba mi piel. Recordé cómo la melodía hacía que el dolor pareciera una burla. «Tú necesitabas entender la impotencia», le dije suavemente. «Necesitabas saber qué se siente estar atrapado en un cuerpo que no te pertenece. Necesitabas ser dependiente, vulnerable. Yo viví así 28 años bajo tu látigo. Tú has vivido así 16. Todavía me debes 12 años, Elijah». Él empezó a llorar, sollozos secos y dolorosos. «Lo siento», dijo, «por lo que valga. Lamento lo que te hicimos». Lo miré a los ojos buscando la verdad. «¿Lo sientes porque te duele a ti o lo sientes porque me dolió a mí?» No contestó. No podía. Me levanté. «Vas a morir pronto, Elijah. Tu corazón está cansado». Me incliné sobre él. «Cuando mueras, sacaré la aguja. Serás libre en la muerte, pero no antes». Murió 2 días después. Cumplí mi promesa. Fui a mi armario.
Saqué su muñeco de la caja y con un par de alicates extraje la aguja oxidada de su boca de arcilla. 6 caídos, 3 para el final. Los últimos 2 cayeron rápido. Tobias Root finalmente tuvo éxito en su cuarto intento de suicidio en 1874. Logró estrangularse con las sábanas de su cama. Murió solo, en la oscuridad, huyendo de un castigo que no podía soportar. Raymond Pike murió en 1875. Fue asesinado. Una discusión con su propio hijo por dinero. La pistola se disparó accidentalmente durante el forcejeo, pero todos sabían la verdad. Su hijo se había cansado de cuidar a un padre paralítico, amargado y violento. Una carga inútil. Para finales de 1875, los 9 hombres que me habían azotado estaban muertos. El más joven vivió 16 años paralizado. El más viejo, 18 años. Ninguno volvió a caminar. Ninguno volvió a levantar un látigo. Todos murieron sabiendo que una mujer negra, a la que consideraban propiedad, los había roto con nada más que barro y voluntad. Guardé los muñecos 5 años más, como un seguro, como un recordatorio. Pero en 1880, en el aniversario de mi tortura, el 3 de marzo, decidí que era hora de soltar la carga. El odio es un combustible poderoso, pero quema el recipiente que lo contiene. Yo estaba cansada. Esa noche, encendí una hoguera detrás de mi casa en Vicksburg, cerca de la orilla del río. Saqué la caja de madera por última vez. El aire estaba frío. El río Mississippi fluía negro y constante a mi lado. Saqué los 9 muñecos. Todavía tenían las agujas clavadas, excepto la de Elijah. La deuda está pagada, dije al fuego. La balanza está equilibrada. Estos hombres me marcaron. Yo los marqué. Ahora, que termine. Arrojé los muñecos al fuego uno por uno. Jackson, Tobias, Marcus, Daniel, Silas, Luther, Nathaniel, Raymond, Elijah. La arcilla seca no se quemó de inmediato. Se ennegreció, se agrietó. Escuché pequeños estallidos cuando el calor expandió el aire dentro de ellos. Las agujas de hierro brillaron al rojo vivo y luego al blanco, purificándose en el fuego. Me quedé allí hasta que el fuego se consumió y solo quedaron cenizas y 9 trozos de metal retorcido. Recogí las cenizas y las agujas frías en una pala. Caminé hasta la orilla del río. «Llévalos lejos», le dije al Mississippi. «Llévalos al golfo y que la sal los disuelva». Arrojé todo al agua. El río se los tragó sin hacer ruido. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi casa. Por primera vez en 23 años, mi espalda no me pesaba. Las cicatrices seguían ahí, crestas duras bajo mi vestido, pero ya no eran un mapa del dolor, eran un mapa de la victoria. Viví en Vicksburg hasta mi muerte en 1891. Tenía 62 años. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. Mi cuerpo había sido demasiado dañado, o tal vez simplemente decidí que mi linaje terminaba conmigo, en libertad. Pero enseñé. Enseñé a mujeres jóvenes las hierbas, las raíces, las maneras de protegerse. Les conté mi historia, no como un cuento de terror, sino como una lección de poder. Nunca crean que son impotentes, les decía. Solo necesitan encontrar la herramienta adecuada. Esta fue la historia de Kizzy, una mujer que sobrevivió a lo impensable y devolvió el golpe con lo imposible. Los registros médicos de 1858 en Mississippi documentan un caso de estudio llamado la parálisis de Caldwell, donde múltiples hombres en una misma localidad perdieron la movilidad sin causa física aparente. Los doctores nunca encontraron la respuesta. Kizzy sí. Su historia es un recordatorio brutal de que la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de la tierra, de la memoria y de 9 agujas de hierro forjadas en el dolor. Los 9 hombres que intentaron romperla terminaron rotos. Ella murió libre, dueña de su destino, habiendo sobrevivido a todos sus verdugos. Si la historia de Kizzy y su venganza perfecta te ha estremecido, si crees que hay fuerzas en este mundo que la ciencia no puede explicar y que la justicia siempre encuentra un camino, suscríbete a nuestro canal. Rescatamos estas historias olvidadas de los márgenes de la historia para que nunca mueran.
Déjanos un comentario abajo. ¿Crees que Kisi hizo lo correcto al negarles la cura? ¿Qué harías tú en su lugar? Dale like y comparte este video para mantener viva la memoria de la resistencia espiritual. Gracias por ver. Y recuerda, ten cuidado con a quién marcas, porque la marca puede devolverse.